Bienvenidos a la segunda parte del desarrollo de nuestra aplicación. En este caso estamos creando una lista editable y ahora vamos a ver la composición de los bloques para poder actualizar nuestra lista. ¿De acuerdo? Nosotros habíamos indicado que en esta parte de aquí, que es nuestro visor de listas, podíamos o teníamos la opción de actualizar o de eliminar cualquiera de los elementos guardados en esta lista. ¿De acuerdo? Entonces esto se va a hacer mediante este botón de actualizar, que por el momento está oculto. Si nosotros marcamos visible, permanentemente se va a ver en la aplicación, pero nosotros queremos llamar a esta acción solo cuando nosotros elijamos la opción de actualizar desde nuestro visor de lista. De acuerdo, entonces vamos a quitar el check visible para que pueda estar de manera oculta. Entonces nos vamos a los bloques y vamos a crear dos variables para que al momento de actualizar obtengamos los resultados que están en nuestro visor de lista, la cual nos va a permitir registrar los nuevos valores. ¿De acuerdo? Entonces tomamos la variable actualizar. De acuerdo, esta variable va a iniciar con un valor de 0. Y también vamos a tomar una variable global como base de datos. De acuerdo, esta variable global de base de datos la vamos a poner de manera vacía. Independientemente pueden ser cualquier nombre en realidad aquí en nuestras variables, pero para poder identificar correctamente le ponemos un nombre relacionado a la acción que vamos a realizar. De acuerdo, entonces nosotros vamos a elegir que cuando nosotros demos clic en cualquiera de los valores o de los elementos de nuestro visor de lista pueda llamarnos a una acción. Entonces buscamos nuestro visor de lista de aquí y vamos a indicar cuando seleccionemos o después de seleccionar uno de los elementos de nuestro visor de lista va a llamar al notificador número 1, en la cual nos va a mostrar un diálogo con dos opciones. Entonces aquí ingresamos los textos que nos indica, nos va a mostrar un mensaje que va a indicar actualizar o eliminar. Podemos copiar y pegar y actualizamos el texto. Aquí indicará seleccione. Tendremos dos opciones. Uno de actualizar y el otro de eliminar. De acuerdo, en este caso vamos a llamar a las variables que hemos creado. Variable actualizar, vamos a colocar desde nuestro visor de lista el visor de lista o el elemento o índice seleccionado. A ver en dónde está. Podemos tomar uno y actualizar a índice seleccionado. Toda la información que teníamos en nuestra variable lista ahora se va a actualizar a la variable bd, de acuerdo a nuestra base de datos. Entonces ponemos la variable bd que era anteriormente nuestra lista, la cual se va a actualizar. Esta va a recibir todos los elementos del visor de lista número 1. De acuerdo, entonces cuando nosotros hayamos seleccionado cualquiera de las dos opciones, las siguientes acciones lo que va a hacer es tomar la variable actualizar, el índice seleccionado, y la variable bd va a tomar todos los elementos del visor lista número 1. Cuando nosotros hayamos seleccionado una opción del notificador 1, ya sea actualizar o eliminar, va a llamar a la siguiente acción. Entonces vamos al notificador 1 después de la selección. Para esto utilizaremos un control de si entonces
que nos permitirá evaluar qué elección se ha tomado. Si la elección que se ha tomado es igual, si la elección que ha tomado es igual a eliminar, esto podemos duplicar y colocar aquí. Si la opción seleccionada ha sido eliminar, lo que va a hacer nuestra aplicación es llamar a la lista e indicar eliminar el elemento de la lista. ¿De acuerdo? Entonces nos solicitará la lista. ¿De acuerdo? En este caso nuestra lista va a ser el global lista y el índice que va a tomar va a ser la variable actualizar. Cuando nosotros seleccionamos eliminar, tomará del global lista el índice de global actualizar y eliminará el elemento. Entonces tendremos una opción más si en caso la elección fuera actualizar. Colocamos dentro del recuadro, duplicamos actualizar y hacemos la comparación. Si la elección es actualizar, ejecutará la siguiente acción. Primero queremos que el ID o la autonumeración se siga manteniendo. Entonces lo que va a hacer es poner el campo de texto del ID como texto. Esto cambiamos a texto. Llamará a un segmento de texto, ¿de acuerdo? De este campo unido que hemos guardado por cada ítem, vamos a tomar un segmento de texto que solamente sería el ID. Entonces, ¿cómo realizamos eso? Tomamos el texto, va a ser de la lista, seleccionamos un elemento. La lista es global lista y el índice es global actualizar. De acuerdo, el inicio del texto es desde el primer carácter. Duplicamos y el tamaño será de 2 dígitos. De acuerdo, en este caso vamos a llamar a nuestro botón que está oculto, que es el botón de actualizar. Visible. Aquí colocamos. Esto vamos a indicar como cierto, ¿de acuerdo? Para que pueda aparecer en nuestra aplicación. Posterior a ello, lo que va a hacer es llamar a nuestro TinyBD para guardar el valor en la etiqueta de elementos. Esta etiqueta podemos duplicar. A ver. El valor a guardar es el global lista. Y el visor de lista, tomamos esto y cambiamos a elementos. Visualizaremos la variable de global lista. ¿De acuerdo? Esto específicamente es para cuando nosotros eliminemos una acción. Solamente esto se va a ejecutar cuando nosotros eliminemos el registro guardado. Cuando nosotros coloquemos actualizar, lo que va a hacer es volver a la lista o el ID en automático al número que se ha seleccionado y nos mostrará el valor o el botón de actualizar. Entonces nosotros, cuando le demos clic al botón de actualizar, como ya va a estar visible, cuando nosotros le demos clic, lo que va a hacer es lo siguiente. Hacemos una evaluación de si entonces, si se cumple lo siguiente, al tomar la variable de la base de datos, si esto es igual al visor de lista 1,
sustituirá dentro de la lista, sustituye elemento de la lista. La lista es el global lista, el índice es actualizar, el sustituto estará compuesto por esta misma por este mismo texto unido, ¿de acuerdo? Todos los campos, tanto del ID, la lista de producto, la categoría, los precios, cantidades y unidad de medidas van a ser las mismas de los mismos campos en este caso, pero ya con los valores actualizados. Entonces, posterior a ello, indicaremos que se va a visualizar en el visor de lista. Ponemos el visor de lista elementos como el global lista ya actualizado. Entonces esta nueva información enviaremos a nuestra base de datos en la etiqueta de elementos. El valor a guardar será nuestra variable de global lista. Entonces, una vez que le demos clic al botón de actualizar, esto debe ocultarse nuevamente. Entonces colocamos el botón de actualizar en visible, esto como falso para que se oculte. ¿De acuerdo? Asimismo, los campos de precio y cantidad deben figurar en blanco. Campo de precio como texto debe figurar en blanco. Duplicamos y lo mismo para la cantidad. Entonces en nuestro campo de ID debe actualizarse al número que continúa en la autonumeración. Entonces colocamos el campo de ID como texto, nuestra variable del global registro, el cual almacena los números de uno en uno consecutivamente. ¿De acuerdo? Entonces hasta esta parte sería el botón de actualizar, el cual está oculto en nuestra aplicación. Entonces vamos a comprobar que esté funcionando correctamente. Conectamos al Companion, ingresamos el código. De acuerdo, aquí la memoria interna nos ha guardado los elementos de los productos anteriores, entonces podemos cambiar, por ejemplo, el número 2. Aquí, para poder visualizar nuestra lista, vamos a aumentar el tamaño de letra, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar aquí a 14, por ejemplo. A ver, ¿hay algún cambio? Un poco más grande en todo caso. A ver, un segundo, me parece que es esto de aquí. Ahí es. De acuerdo, entonces lo que les comentaba es que nosotros aquí tenemos de nuestra memoria interna los 3 registros que hicimos en el video anterior. Entonces vamos a actualizar. En este caso la opción que hemos realizado es el botón de actualizar. Sí, correcto, nos aparece el botón de actualizar. He seleccionado el ítem 2 y como verán en esta parte de aquí está figurando el ítem 2. Entonces en un principio este está con tubo de construcción a 15 unidades monetarias por 10 unidades. Vamos a cambiarlo a cemento en materiales de construcción. El precio será de 11 por la cantidad de 5. Entonces nosotros, cuando le demos a actualizar, debe registrar la información nueva en el campo 2
y ocultarse el botón de actualizar. A ver, vamos a darle. Sí, correcto. Se ha ocultado el botón y ya nos ha actualizado la información. Entonces, continuamos con el proyecto. Ahora iremos cuando nosotros elijamos, a ver un segundo, aquí también hemos creado ya la opción de eliminar, entonces hay que probar la función de eliminar. Por ejemplo, hay que borrar el elemento 3. No vamos a actualizar, hay que eliminarlo. Sí, correcto, nos está eliminando. El elemento 2 también. Y el 1. ¿De acuerdo? Entonces ya se ha elaborado estas dos acciones. Estaría pendiente los botones de imprimir, borrar y salir, los cuales no van a ocupar mucho tiempo, por lo cual haremos todo junto en un siguiente video. Hasta esta parte el video del día de hoy. Muchas gracias por su atención prestada. No olviden suscribirse al canal, que pronto estaremos subiendo la última parte para terminar este proyecto bastante sencillo. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.